La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. El doctor Proietti es pastor, es doctor en fisioterapia, es el director de nuestras cruzadas en la América Latina, es secretario ejecutivo de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana. Así que, doctor Proietti, le escuchamos y enséñenos sobre el evangelismo. Con ustedes, Rubén Proietti. Al entrar en el tema del evangelista y la iglesia local, o la evangelización y la iglesia local, aquí lo que sobresale y a lo que nos vamos a dedicar en estos dos tiempos es a la iglesia local. Porque todo esto está muy bien, lo que venimos hablando, lo que venimos aprendiendo, lo que venimos comentando, todo esto está muy bien. Pero lo primero que no debe pasar desapercibido y que hay que prestarle toda la atención, así como el doctor Palau decía, la atención que sigue y que debe tener siempre la palabra de Dios, y que nadie se ría que si es sana doctrina o que si dale con el hijo pródigo o cosas por el estilo. De la misma manera, todo lo que hagamos para el Señor no tiene sentido alguno fuera de la iglesia local. Y ustedes saben o sabrán que a través del continente, muchas veces las entidades de servicio, que alguna vez se las ha llamado paraeclesiásticas, fíjese, paraeclesiásticas, casi medio despectivamente, ¿no es cierto?, porque estaban al lado de la iglesia. Luego, en algunos lados se las llama entidades de servicio de la iglesia, por la iglesia, para la iglesia, pero muchas veces, y esto pasa especialmente en la internacionalidad, muchas veces las entidades de servicio pierden la visión que trabajan para la iglesia. Y cuando pierden esa visión, trabajan para sí mismas. Y si trabajan para sí mismas, ya son un fin en sí mismas, planean todo para sí, desarrollan todo para sí, y la iglesia, en vez de ser el centro de la visión o de la actividad, la iglesia pasa a ser el partener, pasa a ser el objeto de uso para que la entidad de servicio se florezca. Y eso no está bien. Pero esas son las distorsiones que vienen cuando uno pierde de vista que lo que Dios ha establecido ha sido su iglesia y que todo se hace a través de su iglesia. Por eso me gustaría que compartiésemos juntos, para entender esto de la evangelización y la iglesia local, lo que nos enseña el libro de los Hechos en el capítulo 10. Es un tema muy conocido por todos, pero creo que es importante verlo hasta como modelo bíblico para lo que pretendemos desarrollar a través de esta obra. Los Hechos capítulo 10, el famoso encuentro de Pedro y de Cornelio. Y yo creo que podemos sacar de este pasaje suficiente enseñanza para ver cómo proceder en esto de la iglesia local y la evangelización. Fíjese, los primeros 8 versículos presenta que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En Cornelio, póngase usted como pastor, usted como líder, aún como miembro de la iglesia, ubíquese usted en la posición de Cornelio. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor?
y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Cornelio, su vida, lo describe la palabra de Dios, su casa, su acción, el trabajo de Cornelio, los bienes, los favores que hacía, un hombre comunicado con Dios, como hablábamos hoy. Dios, uno le habla a Dios, Dios se revela, lo hace a través de su palabra, lo hace de diferentes maneras, a través de la visión, y su acción en función de la visión. El pueblo que no tiene visión perece. La iglesia que anda sin visión, como que no sabe dónde va. Entonces la visión de Dios, porque la iglesia es un cuerpo espiritual, renacido, regenerado por Dios, es fundamental para lo que queremos hablar o encarar. Si es espiritual, si depende de Dios, hay mensaje de Dios al liderazgo, conforme a los dones, al cuerpo de Cristo, para cumplir el propósito de Dios. Cornelio lo entendió. Ahora, cuando las cosas se hacen en el espíritu, lo otro es hacerlo en la carne, lo otro es buscar la planificación, cumplir con la estructura, llenar los papeles, dar los informes, creo que todos me entienden, aún los que van a los seminarios y a los institutos, se puede ir al seminario, se puede ir al instituto, uno se puede instruir, pero quizás no tener llamado de Dios o no tener la vocación a lo que Dios lo llama. Entonces uno puede hacer lo que quiere, con la iglesia local pasa lo mismo, pero el asunto es si nos enfocamos en la palabra o si hacemos un modelo de iglesia o de vida a lo que nos parece, o a lo que nos venden del norte o del sur o del este o del oeste, o a lo que leemos, o somos fieles al Dios que nos llama, al Dios que nos pone en el ministerio y buscamos de cumplir su propósito, o somos fieles a una estructura como si fuera una empresa, una organización, donde hay marketing y tantas otras cosas más que poco tiene que ver con lo que el Señor llama. Cornelio es un ejemplo de siervo de Dios, con su casa en orden, que busca a Dios, que hace las obras que Dios pide, a quien Dios le puede conferir una visión y que la pone en marcha, que no se duerme ni nada. Piensen en la iglesia en la que usted asiste. Pero luego, cuando es de Dios, así como le decimos a las parejas, si el Señor te dice que esa chica es para vos, el Señor le tendrá que decir también a la chica que vos sos para ella. ¿No es cierto? Es decir, este juego unilateral con Dios no va. Es como que la bilateralidad es importante, el equilibrio, el Dios de orden, ¿no es cierto? Entonces, mientras Dios le revela la visión a Cornelio, Dios empieza a trabajar también en su plan predeterminado con las personas o los siervos que tiene que mover. Y entonces en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, en obediencia a lo que Cornelio les pidió, dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Bueno, del 9 al 17 ahora lo vamos a saltear porque usted sabe lo que pasó. Fue allí a la azotea y que no, que tengo hambre, pero que cómo voy a comer, que animal inmundo. Y Dios le revela la visión a Pedro, que ya entre hombres de Dios lo conocemos. Muy bien. Ahora, fíjese, versículos 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, Dios trabajando con Pedro, primero con Cornelio, después con Pedro, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciendes y no dudas de ir con ellos porque yo los he enviado. Este es nuestro Dios. No debemos perder de vista la soberanía de Dios y cómo Dios obra. Lo hace en la vida de pareja, lo hace en la vida de familia, lo hace en la vida de la congregación, cualquiera que sea, la suya, la mía. Lo hace en la ciudad donde Dios nos pone,
lo hace en la nación donde Dios nos pone, lo hace en el continente donde Dios nos pone. Dios es Dios soberano, Él mueve los hilos, Él tiene el control. Y nosotros como siervos, Dios nos ayude siempre a estar sensibles y a disposición de esa movilización de Dios. Versículos 21 y 22. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. El cuadro cierra. Dios con Cornelio, Dios con Pedro, obediencia, los enviados en camino, se encuentran y el cuadro cierra. No cerró totalmente, pero está cerrando. La obra de Dios, la dirección de Dios. Versículo 23, entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Equipo. Esta palabra no lo citó, pero Pedro tampoco se fue solo. No es bueno andar solo en las cosas del Señor. Y Pedro se fue con su equipo. 24 a 27, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Escuche esto: habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio, la tarea de la iglesia local para la evangelización. Lo manda a buscar conforme a la visión, pero habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hoy Palau algo hablaba acerca de los que se van de la humildad o los que se creen. Hablaba del peligro de ser actor o sentirse artista o algo por el estilo. Y hoy, al comenzar este nuevo milenio, la iglesia en el continente no está exenta de los grandes hombres de Dios, entre comillas, de los grandes ungidos, de los grandes que se olvidan que somos esclavos de Jesucristo y siervos de Dios y siervos los unos de los otros. Aquí, independientemente de lo que le pareció a Cornelio, imagínense, es una visión, anda a buscar a Pedro, lo van a buscar, Pedro viene y Cornelio, que era un hombre temeroso y humilde, se rinde a los pies. Pero Pedro, bien ubicado, lejos de creérsela quizás por haberse maquillado para las cámaras o por haber visto su foto en toda la ciudad, lejos de creérsela, se presenta y le dice: levántate, yo soy hombre como vos, somos todos iguales delante del Señor. Digo esto porque cuántas veces cuando en la campaña evangelística o en la obra evangelística de la iglesia local queremos buscar el rostro de Dios para saber a quién invitar, muchas veces nos presiona el buen nombre, la fama, el arrastre, la gente que lo puede seguir, el currículum u otras cosas más. Y creo que hemos escuchado bastante también acerca de cómo Dios usa a los humildes, pero que son fieles a Él. Y sigue diciendo, versículo 27, y hablando con Él entró y halló muchos que se habían reunido. Qué buena tarea de la iglesia local. Haber preparado todo bajo la dirección de Dios, pero haber hecho el trabajo que cuando llega el evangelista haya almas que salvar. Las almas que salvar que la pueden salvar también sin la necesidad del evangelista, como lo vamos a ver. Pero si Dios mandó la visión, si Dios mandó que se preparase la fiesta, ¿qué hubiera pasado si venía Pedro y Cornelio, temeroso, pero obediente hasta ahí, mandó su gente, viene Pedro y se encuentra? No. La Biblia dice, por un lado, que Cornelio invitó a los amigos y a los parientes íntimos, o los parientes y los amigos íntimos, y luego dice que Pedro, cuando entró, se encontró con que allí había mucha gente. El versículo 26 nos evita toda confusión, esto de que yo soy hombre también. Pero luego, fíjese, versículo 29, vamos a ver un poquito al evangelista. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, el evangelista. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? En la iglesia del siglo que comenzamos, tenemos que sufrir que muchos vengan
a las iglesias locales de la ciudad para hacer lo que ellos quieren o que vengan sin que hayan sido invitados. No siempre está mal, porque hay que tener la apertura a lo que Dios puede hacer y Dios puede enviar a uno de sus siervos, a un equipo y venir a ministrar y ser de bendición. Pero una cosa es cuando hay una certeza de que viene de Dios y otra cosa es cuando hay una maquinaria marketinera que ahora hay que ir a este país y al otro y este es el rally y tocamos acá y fuimos allá y damos el informe en donde las iglesias locales pasan a ser un medio de equipos o de agencias internacionales y como que van perdiendo el sabor y el valor de la razón por la que Dios los puso allí. Pedro llegó allí y dice, me llamaron, vine, ¿qué quieren que haga? ¿Qué tengo que hacer? Una actitud de sujeción a lo que Dios manda. Luego viene el mensaje. Versículo 33 en adelante, Pedro habla todo lo que Dios puso en su corazón. Y cuando las cosas son así, versículo 44, el mensaje lo leen ustedes, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vino el resultado que perdura. Y versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Es decir, no fue un evento esporádico, no fue una cosa, una sensación del momento, era de Dios e iba a durar lo que Dios había determinado. Eran sensibles a la voz de Dios. Yo sé que seguramente ustedes han aplicado muchas veces este capítulo 10 de los Hechos de diferentes maneras, tiene tantos mensajes, no sé si alguno alguna vez lo habrá visto en función de cómo obrar en la iglesia local con la evangelización. Pero sí destaquemos que esto es muy importante que así ocurra. Hermanos queridos, en el pasado, en los años pasados, la lucha que había contra la evangelización por parte de la iglesia local era: no se puede predicar el evangelio si la panza no está llena. Primero, acción social. Si es necesario, a derrocar los gobiernos si nos tienen bajo presión, en el nombre del Señor. Pero acción social, porque no se puede predicar con la panza llena. Y entonces, en el pasado, un pasado reciente, ya ha quedado desvirtuado, pero en un pasado reciente había una lucha sobre si las iglesias eran evangelísticas o si eran iglesias de acción social. Y era como que nos definíamos, como con dos tipos de iglesias. Eso en el pasado reciente. Y en el presente, y en el comienzo del siglo que vivimos, ¿cuál es la dualidad? Evangelización o adoración y alabanza. ¿Lo vieron? Es verdad que hay una buena onda de adoración y alabanza. Es verdad que la iglesia se ha fortalecido, se ha enriquecido, tiene una expresión para con Dios que es espectacular a través de los salmistas, de los músicos, de todo lo que Dios ha dado en este tiempo. No es, por eso no hay que hacer extremos. No es que esté mal que se haya hecho acción social. Lo que está mal es reemplazar al evangelismo por la acción social. Ahora, no es que esté mal que haya un despertar en la adoración y la alabanza. Lo que está mal es que esta palabra de Dios quede de lado por la adoración y la alabanza. Y usted ve en congresos, en actividades, hasta en llamadas campañas evangelísticas, se llena el estadio de creyentes. Y hay una fiesta espectacular. No estamos hablando en contra de la fiesta, por favor. Que dure 3 y 4 horas la fiesta. Expresemos la adoración y la alabanza con todo nuestro ser. No ese es el problema, no me vaya a entender mal. El problema es cuando decimos, vamos a hacer una campaña evangelística en la iglesia local o en la iglesia de la ciudad, que después de todo la iglesia de la ciudad no es más que la suma de iglesias locales, así que no estamos hablando idiomas diferentes o contextos diferentes. Entonces, vamos a hacer una campaña evangelística y cuando se programa toda la campaña, eso pasa hoy en el continente, cuando se programa la campaña, es pura fiesta cristiana evangélica. Y no solo hay poca palabra, sino que cuando se usa la palabra,
se usa para satisfacer los deseos de la fiesta y no para predicar el mensaje del Evangelio que hemos escuchado y que está contenido. Fíjese, nótelo. Y si usted quiere otra observación más, fíjese en el tiempo que lleva el espectáculo, vamos a decirlo así, cuánto es el tiempo donde realmente hay una preocupación por la salvación de la vida. Hoy estamos en la era de recibir, en la era de tener, del dame, dame y del toca, toca, y las almas se pierden. Y las almas se pierden. No está mal que nos deleitemos en Dios. No está mal que vivamos la semana de fiesta. Está mal que perdamos de vista que la misión de la iglesia es evangelizar sin ningún tipo de duda. Hoy la iglesia se distrae, ese es el peligro. Va con congreso de acá, va con doctrina de allá, va con reunión del otro lado, va con nuevas revelaciones, y va, y pierde de vista. Algunos porque se cansan, otros porque quieren cosas nuevas. Todo es fuera de la palabra, pero no es la razón principal por lo cual la iglesia del Señor está. Y por otro lado también se escucha en estos tiempos del nuevo milenio esto de que nuestra iglesia se dedica al pre-evangelismo. Y seguramente muchos de ustedes sabrán, como yo también, que hay iglesias, y en los Estados Unidos también, que están haciendo con mucho éxito esto, en el sentido que son iglesias grandes, pero ahí se empieza a exportar otra distracción más. Una cosa es que nos especialicemos, como vamos a ver luego, acerca de cómo llegar con el Evangelio a los distintos sectores de nuestra congregación, de nuestra ciudad, de nuestro barrio. Y otra cosa es que al mensaje de la palabra, al Evangelio completo, lo tengamos que ir echándole agua, diluyendo, haciéndole atractivos con cositas de colores, para que la gente no se sorprenda nada, no se asuste con la sangre, no se asuste con el arrepentimiento, no vaya a decirle pecado, no sea cosa que se ofenda, o cosas por el estilo, y entonces lo vamos adecuando para exaltar más los beneficios del Evangelio que el Evangelio propiamente dicho. Hermanos queridos, la palabra la conocemos, es clara. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar. No me entienda mal, no hay nada contra la alabanza y la adoración. Es más, en el Instituto de Superación Ministerial del equipo de Luis Palau, el mismo Marcos Witt es el que presenta la importancia de la alabanza y la adoración. No nos entendamos mal, pero recuerde esto, que usted vive y yo vivo porque Él lo permite. Que usted está en el camino y yo estoy en el camino porque Él nos salvó y nos llamó. Y que usted y yo eternamente lo vamos a alabar, porque en la eternidad no vamos a evangelizar. Pero aquí estamos para evangelizar. Aquí estamos para proclamar. Fíjese cómo es la historia, que dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Y no es que tarde, es que espera pacientemente para que todos vengan al arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se fue, le dio la misión a sus discípulos, la iglesia ha crecido enormemente. Es bueno, como decía Palau, mirar la historia, ver a dónde hemos llegado, ver el patrimonio que tenemos, vemos a quién pertenecemos y ver lo que tenemos en manos para la gloria de Dios. Así que la tarea principal de la iglesia es evangelizar, ser sal y luz allí donde Dios le puso. Iglesita local, si me permite la expresión, porque es un grupo chico. Mega iglesia, si es una iglesia enorme como se usa hoy, la mega iglesia a la local. Células en hogares, obras evangélicas hogareñas, lo que sea. Era la casa de Cornelio.
allí donde brilla la luz del Evangelio, en el barrio, en la localidad, en la colonia, en el sector donde está el edificio de la iglesia o la casa de los creyentes de la familia, porque después de todo sabemos bien que iglesia es cada uno de nosotros. Y por donde nosotros va la iglesia. Y usted y yo, iglesia del Señor, estamos llamados a tomar en serio el tema de la evangelización. Por eso, Efesios 4, que fue citado, cuando el Espíritu da dones y apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros, sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos, a la congregación, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, la iglesia local, la agencia de Dios para hacer correr las buenas nuevas.